Entonces al primer bloque de la jornada de hoy y va a hablar la doctora Belén Pérez y el doctor Rafa Artuch. La doctora Belén Pérez es coordinadora de grupo en el CIBER, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, y coordinadora de la Unidad de Genética en el Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares CEDEM. Y el doctor Rafa Artuch, que seguro también conoceréis bien. Él es el responsable del Laboratorio de Enfermedades Metabólicas Hereditarias del Hospital Sant Joan de Déu y también es coordinador de grupo en el CIBER y subdirector científico del Instituto de Recerca de Sant Joan de Déu. Así que cuando queráis, estamos con muchas ganas de escucharos. Vale, pues empiezo yo, si os parece, Belén. Tengo una presentación muy breve de 4 diapositivas porque, sobre todo, lo que más interesa es lo que os va a contar Belén. Y yo, básicamente, es bueno, que veáis un poco lo que se puede hacer o lo que estamos haciendo desde el CIBER y los proyectos que se han ido desarrollando y que luego os los explicará muy bien Belén. Bien, como ha comentado Leticia, bueno, yo soy Rafa Artuch, trabajo en el Hospital Sant Joan de Déu, en el Laboratorio de Bioquímica, hasta aquí en la planta -1 de este edificio, que es el edificio de consultas externas, y nuestra función ha sido desde hace años siempre pues, el diagnóstico e investigación de pacientes con enfermedades metabólicas, enfermedades raras, y entre ellas, pues obviamente, el defecto del transporte de glucosa. En los pasados años, una de las acciones que pudimos llevar a cabo gracias al CIBER son estos proyectos que se llaman IntraCIBER, que son acciones que permiten complementar la investigación que desarrollamos financiada pues, por otros centros o por otras instituciones. En este caso, tuvimos la oportunidad de desarrollar 2 proyectos, uno que se llama ACI, que serían como acciones complementarias de investigación, que fue liderado por Belén Pérez y que sobre todo se centró mucho en las bases moleculares del síndrome de deficiencia de glutuno, ampliando la ventana o el paraguas no solo a efectos del transportador, sino probablemente a otros genes, como veréis después, y lo que sería investigación en terapias con una idea que nos haya surgido hace unos años y que luego os la comentaremos también brevemente. Y además, en paralelo, tuvimos también la oportunidad de desarrollar una segunda acción que se llama NOI, que son acciones que están destinadas a que sean dirigidas por lo que se llaman grupos clínicos vinculados, que son grupos que están dentro del CIBER, que no forman parte de lo que sería el núcleo de la investigación, pero que sí que están asociados para aportar el componente clínico y de investigación. En este caso, se hizo un proyecto más de investigación clínica, sobre todo pues, para caracterizarlos clínicamente y ver cómo se podía monitorizar mejor el tratamiento, y este proyecto fue liderado por Luis González Gutiérrez Solana del Niño Jesús. Esto, que esta diapositiva es de Belén, es un poco lo que sería el reflejo de estos proyectos. Gracias a estas acciones que hemos hecho colaborativas entre todos, pues se ha tejido una red de colaboraciones dentro de lo que sería el síndrome de deficiencia de glutuno, tanto desde el punto de vista clínico, con estos que serían los principales hospitales, pero seguro que hay alguno más, y si me lo dejo, pues disculpadme. Pero, por ejemplo, este tipo de acciones pues, permiten abrir el paso a iniciar registros de pacientes, a tener caracterizados a los pacientes mejor, identificados. Como ha dicho Paqui, ha permitido crecer el número de casos y eso siempre es positivo. Asociado a esa investigación clínica, una investigación más de laboratorio, que sería tanto la parte de biomarcadores como la parte de biología celular, herramientas muy importantes, como veréis luego cuando os cuente Belén, para confirmar lo que se encuentra desde el punto de vista clínico, y el grandísimo avance que ha habido en los últimos años en la genética molecular, que ha permitido no solo investigar si hay mutaciones en este gen, en el gen SL2A1, sino en otros genes potencialmente asociados con el síndrome. Y esto hoy en día es posible gracias a las técnicas de secuenciación masiva en las que, como veréis, pues Belén es una auténtica experta. Además, si después de todas estas acciones teníamos casos en los que no se puede llegar al diagnóstico, tenemos la posibilidad de progresar todavía más en la investigación sobre las bases moleculares con programas como este, pero también hay otros, que es un programa IntraCIBER también para identificación de enfermedades no diagnosticadas y que se basa ya en técnicas de secuenciación de última generación. Esto, no sé si Belén supongo que lo presentará, pero no voy a contar aquí los datos, pero simplemente os quería trasladar la última cuestión, y es que a veces cuando hacemos proyectos de investigación nos encontramos con que la biología es mucho más complicada de lo que uno piensa en un principio. Eso sobre todo me pasa a mí. Y intentamos, por ejemplo, en este caso, con diferentes tipos de líneas celulares, ver si algún factor podía modificar la expresión del gen. En concreto, trabajamos con el FGF21, pero la realidad es que la biología de este factor es extremadamente compleja y no solo depende del propio factor, sino de otros asociados que a veces son muy difíciles de conocer. En cualquier caso, tampoco es que sea una vía que esté cerrada
del todo, pero de momento los resultados preliminares que hemos tenido no son los que esperábamos. Pero bueno, esto es algo que está dentro de nuestro día a día y simplemente lo que os queríamos trasladar es que muchas veces también hacemos esfuerzos, y esfuerzos grandes porque esto es un trabajo muy importante, pero que cuesta mucho tiempo materializarlos por la complejidad biológica de este y de otras proteínas. Bien, y yo sin más con esta introducción le voy a dar paso a Belén, que os contará ya aspectos más concretos de lo que hemos ido trabajando. Gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a las dos asociaciones por invitarnos a presentar nuestros resultados. La verdad es que, en todos los estudios que realizamos de todas las patologías neurometabólicas, el motor de nuestro trabajo realmente son los pacientes y llegar a dar una respuesta. Y realmente se agradece mucho que nos deis la oportunidad de difundir a la sociedad qué es lo que hacemos y que realmente estamos en nuestros puestos cumpliendo, incluso en épocas tan malas como esta, cumpliendo con una serie de objetivos para llegar a dar una respuesta a los pacientes. Voy a compartir pantalla. Bueno, yo os voy a trasladar los resultados que hemos tenido de estos dos proyectos y el futuro que podemos seguir trabajando. La verdad es que yo no había entrado en el mundo de esta patología, pero la verdad es que es apasionante y me gustaría poder continuar y así intentaremos unir todos los esfuerzos para poder hacerlo. Bueno, antes de empezar, aunque todos vosotros sabéis un poco, todos, más que nosotros mismos los investigadores, pero quería remarcar una serie de conceptos que nos van a ayudar a entender esta pequeña presentación de los resultados. Lo primero, presentaros, aunque ya la conocéis, en la parte superior izquierda, a la proteína GLUT1. Es una proteína que está en las membranas de algunas células y tiene una función muy importante, principalmente a nivel de cerebral. Es una proteína que está codificada por un gen que se encuentra justamente en la parte inferior, que tenéis localizado en el cromosoma, es el gen SLC2A1, de tal manera que este gen se va a producir un RNA, se va a transcribir a un RNA que luego en las células se va a traducir a la producción de una proteína. Y en la parte derecha de la diapositiva tenéis esquematizado a nivel cerebral dónde se encontraría este receptor, este transportador de la glucosa. Lo tenéis localizado en rojo, está en las células de la sangre, está en unas células que forman una barrera, la barrera hematoencefálica que permite la conexión entre la sangre y el cerebro, y luego está en unas células que dan soporte a las células neuronales, en los astrocitos, y en algunas, aunque en menor proporción, también en neuronas. Aunque, como veis, existen otros muchos transportadores que van a transportar glucosa, pero mayoritariamente en las células sanguíneas, en la barrera hematoencefálica, las células que comprenden la barrera hematoencefálica y en los astrocitos, principalmente la glucosa se transporta a través de este transportador, de este GLUT1, que como sabéis, si en los pacientes está disminuida su expresión por la presencia de mutaciones, este transporte se ve afectado, reduciendo la cantidad de glucosa que aparece en el que se localiza a nivel cerebral. Los síntomas para el diagnóstico, como ya todos sabéis, de los pacientes, hay una sintomatología clínica, hay unas pruebas bioquímicas que determinan que hay una hipoglucorraquia, los pacientes van a responder a dieta cetogénica y la confirmación diagnóstica es con un análisis genético. Nosotros, utilizando estos criterios, hemos hecho en este proyecto una selección de casos que nos llegaron a ambos centros, tanto a Madrid, al Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares, como al laboratorio de Sant Joan de Déu, a la parte
de diagnóstico clínico y bioquímico y en base a una serie de características clínicas y bioquímicas, como es la medida de glucosa, hemos seleccionado 54 pacientes que cumplían los criterios de inclusión para poderlos estudiar en este proyecto. Aquellos que no presentaban una clínica sugerente o que los niveles de glucosa en sangre y líquido no correspondían con los parámetros para definir esta patología, no han sido incluidos en el proyecto. Como digo, hemos seleccionado 54 pacientes. Aquí hay más de 150 síntomas recogidos en todos los pacientes que han participado en el estudio. No podíamos ponerlos todos en la diapositiva. Aquí representamos algunos de ellos, pero como os he dicho, el 100% de ellos van a presentar hipoglucorraquia, el 57, casi el 58% van a presentar epilepsia, el 48% de retraso en el desarrollo, 48% también un trastorno del movimiento y aproximadamente un 15% microcefalia. Estas son las características clínicas más representativas de los casos que estaban incluidos en el proyecto. Lo primero que hicimos es analizar y recoger todos los datos de secuenciando el gen que codifica para GLUT1, el gen SLC2A1, identificando de estos casi 60 pacientes, solo 31 pacientes tenían variantes en este gen, un 57%. Esto es un dato ligeramente inferior a lo descrito en la bibliografía, donde se ha descrito aproximadamente que el 70% de los pacientes que presentan clínica y bioquímica compatible con un defecto en GLUT1 van a presentar mutaciones en este gen. Nosotros, como indico, es cercano al 60%, pero ligeramente inferior a otras series europeas y americanas. Aquí tenéis algunas de las variantes que hemos encontrado en este gen, que hemos recogido entre los dos laboratorios. Existe una correlación fenotipo-genotipo que estamos intentando explorar con detalle con los neurólogos, sobre todo del Sant Joan de Déu, también del Niño Jesús, para ver si existe una correlación entre determinadas variantes patogénicas y las presentaciones clínicas de los pacientes. De tal manera que teníamos que responder a la presencia de variantes en otros genes que no fueran SLC2A1 en ese casi más de 40% de los casos, con lo cual nos aventuramos a hacer una secuenciación masiva a identificar en cada uno, veis aquí todos los cromosomas, bueno, pues en cada uno de estos cromosomas hay algunos de los 22.000 genes que codifican para proteínas, solo es el 2% del genoma, pero es donde se puede localizar casi el 80% de las causas de patología. Podemos secuenciar todos estos 22.000 genes en un solo tubo, ¿vale? Compararlo con el genoma de referencia, que es el que está depositado en las bases de datos, para identificar el gen responsable. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Bueno, pues que realmente nuestra sorpresa ha sido que tenemos una alta heterogeneidad genética que causa una deficiencia en el transportador, el GLUT1-DS, o sea, características clínicas y bioquímicas que son compatibles con este síndrome, este conjunto de síntomas clínicos. Y es muy variado el tipo de defectos que nos vamos a encontrar. Aquí tenéis algunos de los genes que estamos terminando de caracterizar. Seguimos estudiando porque a medida que avanza la ciencia, la ventaja que tiene la secuenciación masiva es que disponemos en el laboratorio de los datos de secuenciación y podemos ir hacia atrás y volver a reevaluarlos para identificar la causa. Con lo cual podemos concluir que hay una gran heterogeneidad genética, que la hipoglucorraquia no es un biomarcador solo de defectos en SLC2A1, que la respuesta a dieta cetogénica tampoco lo es y que estamos identificando diferentes genes que codifican para diferentes proteínas, todas ellas tienen importancia a nivel cerebral y
que realmente es importantísimo para el paciente, para responder a qué es lo que está ocurriendo y para diseñar nuevas terapias, saber realmente lo que ocurre a nivel del genoma. Por lo tanto, los pacientes que incluyen esta serie van a ser tanto pacientes que tienen mutaciones en SLC2A1 y pacientes que tienen variantes en otros genes. Y todos ellos probablemente tengan un defecto en la proteína de forma primaria o secundaria. Eso es, aquí os resumo un poco cómo ha sido el proyecto. Os he puesto en la primera parte cómo hemos, entre los dos laboratorios del Sant Joan de Déu y el CEDEN, recogidos los pacientes que entraban en el estudio. Como digo, casi el 60% tiene mutaciones en SLC2A1, alguno tiene incluso una variante fuera del gen, pero que afecta a su expresión. Y luego ha sido hemos identificado aproximadamente un 20% de defectos en otros genes y nos quedan 12 pacientes por identificar. Aquí es donde la causa genética, donde queremos ir directamente a todo el genoma de los pacientes, el otro resto 98% para tratar de identificarlo. A nivel de investigación es muy importante, pero a nivel terapéutico conocer exactamente cuál es la causa de la patología es extremadamente importante. Entonces, creemos que continuaremos con este estudio abordándolo desde otras perspectivas genéticas. Como digo, más de un 40% de los casos no van a tener mutaciones en el gen que codifica para el transportador. Entonces, aquí os quería resumir por qué quisimos tener los firolastos de los pacientes. Os damos las gracias porque tener los firolastos de los pacientes y además en un biobanco que está perfectamente legislado su localización y su uso para diferentes estudios, disponéis allí de las células de vuestros hijos para que podamos continuar en el laboratorio o para enviar a cualquier otro laboratorio que consideréis apropiado para continuar las investigaciones. Nosotros nos propusimos tener un biobanco de células glutuno, todavía no tenemos muchas, pero os animamos a que continuéis mandando estas células porque hemos trabajado con ellas a partir de las biopsias de piel. Nosotros las cultivamos, tenemos los firolastos, los podemos guardar en tanques de nitrógeno de forma permanente, o sea, es como tener un poquito del paciente en un tubo para hacer todas las investigaciones que creamos oportunas, incluso trasladar algunos de estos firolastos por tecnologías que hay en los laboratorios, en ambos laboratorios, a células neuronales y conseguir estudiando la patología. Podemos de aquí, en primer lugar, lo que hemos hecho es extraer los RNAs para ver cómo estaban expresadas, analizar la proteína por diferentes técnicas. Podemos, por lo tanto, estudiar qué sale, qué se transcribe del gen y qué se traduce. Entonces, lo que hemos visto es a nivel de este RNA, que es el que codifica para la proteína, os damos los primeros resultados, lo que vemos es que en los verdes son los pacientes que tienen defectos en SLC2A1, o sea, los pacientes que tienen un defecto en la proteína directamente, que los niveles de mRNA, en algunos más y en otros menos, están disminuidos. Pero lo que hemos visto en otros pacientes con mutaciones en otros genes, ahora mismo solo tenemos 5 pacientes de estos que tienen mutaciones en otros genes, también tienen disminuido los niveles de mRNA que codifica para SLC2A1. O sea, de forma indirecta se produce una afectación a nivel de este transportador. Y ahora queremos y estamos trabajando a nivel de la proteína, que también está disminuida. Y todos los demás que todavía no sabemos qué les ocurre, algunos de ellos también la tienen disminuida. Con lo cual, realmente tenemos una disminución de los niveles del transportador glutuno de forma primaria o secundaria. Por lo tanto, es una característica de estos pacientes que van a englobarlos y de forma primaria o secundaria se produce una disminución de este transportador. Y finalmente quería contaros, bueno, ya os ha adelantado un poco Rafa, que no ha sido todo lo exitoso que hubiéramos querido, y contaros cómo fueron los experimentos. Los
quiero volver a poner esta diapositiva, en el cual, como sabéis, os he indicado que el transportador de glutuno principalmente a nivel cerebral está en estas células endoteliales que van a formar la barrera hematoencefálica que protege a nuestro cerebro, a través de las cuales tiene que entrar cualquier sustancia, metabolito, tiene que entrar a través de estas células, y así también lo hace la glucosa. Tenemos estas células endoteliales, la glucosa entraría a través de ellas y llegaría a todo al cerebro, donde sería recogida por los astrocitos para entregarle esta glucosa a la neurona, que puede entrar por otros transportadores. Con lo cual, si conseguimos trasladar esta glucosa y atravesar esta barrera, ¿vale?, podremos llegar a darle glucosa a las células. Entonces, nosotros lo que nos propusimos es tener en cultivo pues tanto estos astrocitos como estas células endoteliales, saber si nuestro factor FG21 era capaz de activar la expresión del transportador, activar la expresión de este transportador en las células endoteliales y en los astrocitos. Y por eso, ¿vale?, hemos intentado cultivarlas en el laboratorio, tanto los astrocitos como las células endoteliales, recoger, mirar el RNA y ver si realmente se activaba la expresión, que es lo que se había descrito en los adipocitos. Por eso hemos utilizado estos adipocitos en el laboratorio como control positivo de que realmente estábamos haciendo bien el experimento. El experimento está preparado para utilizar este y cualquier otro compuesto que queramos que active la expresión de glutuno. Pero en este caso no ha sido exitoso. Nosotros hemos añadido a estos cultivos celulares que tenéis aquí en una placa, tanto de adipocitos como de astrocitos como células endoteliales, hemos añadido diferentes concentraciones de FGF21. Lo que vemos es que en los adipocitos, que son estas 3,3-L1, sí que consigue aumentar los niveles de mRNA, que es lo que estaba descrito. Esto lo tenemos que hacer en cada laboratorio que evalúe un fármaco, porque tenemos que tener el control positivo de que lo estamos haciendo adecuadamente. Estos asteriscos lo que indican es que estadísticamente es significativo, o sea que es un aumento muy significativo en los adipocitos, pero como veis, ¿vale?, en las células endoteliales, en las células de los astrocitos, estos niveles no aumentan, no conseguimos aumentar los niveles de SLC el mRNA de SLC2A1, con lo cual no vamos a aumentar la cantidad de proteína. No hay un aumento de los niveles en estos modelos celulares. Pero bueno, hemos ganado que tenemos los modelos celulares disponibles para probar otros compuestos que podemos ir descubriendo y analizando. Finalmente, este es el proyecto que hemos acabado, es el inicio de un proyecto que podemos continuar utilizando otros fármacos, utilizando los fibrolastos para ver otras vías de activación de forma indirecta. Este es el grupo, el Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares, y bueno, la colaboración del Hospital Sant Jan de Déu con Rafa, Adelia, Àngels y Mar, que comenzaron este estudio, al Hospital Niño Jesús con Luis González Gutiérrez Solana, que nos ha mandado los pacientes de Madrid y los pacientes de Santiago de Compostela, también algunos del Valdebrón y de Córdoba con el neurólogo Eduardo López Lasso. Doy las gracias a las dos asociaciones que se han mantenido ahí apoyando esta investigación, y al Ciberer, que financió estos primeros proyectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Belén y Rafa. Ha sido muy interesante. Damos pie a ver si hay alguna pregunta por parte de las personas que están participando. Belén, y solamente por empezar, aunque no ha habido unos resultados, por lo que dices, que a veces también no siempre son resultados positivos, pero solamente el explorarlo y crear un modelo con una metodología que puede servir para otras moléculas es muy esperanzador, ¿no?, a medida que conocemos mejor la fisiopatología de la enfermedad. Hay otras dianas, digamos, tenéis otras moléculas que estáis ahora mismo planeando poder hacer más estudios con este modelo de barrera hematoencefálica en estos momentos. Ahora mismo no.
no tenemos otras dianas. Nos ha costado mucho poner el modelo a punto porque al principio pensábamos que iban a ser los fibroblastos los adecuados, pero bueno, tenía una serie de inconvenientes bastante importantes porque aunque hubiéramos conseguido hacerlo en fibroblastos, teníamos que trasladarlo a un modelo de células más que fueran realmente la diana. Entonces no nos hemos dedicado a buscar otros compuestos, pero tener un banco de fibroblastos y este modelo, el banco de fibroblastos, nosotros estamos trabajando en otras patologías, buscando otras dianas y haciendo reposicionamiento de fármacos y nos está dando muy buenos resultados utilizando fibroblastos de pacientes. Son proyectos complicados, caros, pero bueno, tener ahí quizás haya posibilidad de hacer alguna continuación para buscar sobre todo reposicionamiento. El reposicionamiento que hubiera sido lo que hubiéramos conseguido con FGF21, la ventaja es que son fármacos aprobados para otras indicaciones y que se pueden aplicar en otras enfermedades. Como digo, utilizando estos fibroblastos podemos hacer con grandes sistemas de biología de sistemas e inteligencia artificial búsqueda de otras posibilidades para caracterizar muy bien la enfermedad y buscar estos fármacos. Está todo preparado, pero por ahora no hemos comenzado esta andadura. Bueno, apasionante perspectiva. Hay una pregunta que creo que realmente ya la ha respondido, pero la leo. Preguntan si se han incluido muestras de DNA de pacientes enviados externos al ciber. Entiendo que realmente ya explicaste que venían de diferentes centros de España colaborando, ¿no? Yo creo que es Nuria, que yo creo que nos conocemos, sí. Y creo que están incluidos todos los pacientes, se hayan secuenciado en el ciber o no. De hecho, gracias a los neurólogos, ellos han ido aportando los datos que venían de otros centros y estaban todos. De hecho, yo creo que Nuria, creo que sé quién es y está ahí el gen de su hija introducido, están los fibroblastos en el laboratorio, se ha hecho el estudio y toda la parte de la clínica está incluida en este futuro trabajo que vamos a enviar y que nos permitirá continuar con el estudio. Y sí, están todos los que hemos recibido información, pero sí están los que no se han secuenciado con este proyecto CIBER. Y además hay varios, por lo menos hay 3 o 4. Yo quería añadir que además eso, que tengáis claro que gracias al avance tecnológico la secuenciación masiva podríamos decir que se ha democratizado bastante. Y obviamente estos proyectos, si bien están en el contexto de una red de investigación, obviamente aceptan y aglutinan pacientes de todo tipo. Lo que importa es al final llegar al diagnóstico, venga de donde venga. Y es importante recogerlos en una sola cohorte, en una sola serie, porque nos va a permitir hacer esa relación fenotipo-genotipo que ahora van a realizar convenientemente las neurólogas del Sant Joan de Déu, Ángels y su equipo, pero hemos recogido, y además en el Sant Joan de Déu había, antes de hacer este proyecto, había una serie de pacientes con deficiencias con mutaciones en SLC2A1 que se han incluido en este trabajo y que nos permitirá sacar conclusiones mucho más evidentes que hacerlo por proyecto. Nosotros ni nos hemos restringido a los pacientes que entraron al principio en CiberEd, ni a los pacientes que venían a través de un solo centro. Hemos recogido todos los que hemos podido y si falta alguno y los podéis contactar con vuestros correspondientes neurólogos, aunque yo creo que la referencia está en el Sant Joan de Déu y yo creo que estarán todos, nos pueden escribir para incluirlo en este proyecto de evaluación genotipo-fenotipo, tanto de los pacientes SLC2A1 como los que tienen variantes en otros genes, que es muy, muy interesante porque va a ayudar a otros centros a no restringirse a la secuenciación de este gen. Perfecto. Muchísimas gracias, Belén y Rafa. Si os parece, por el tiempo, que justo habíamos media hora que teníamos para este espacio, hemos empezado unos minutitos más tarde, vamos a pasar a la siguiente charla. Muchísimas gracias.
A ambos. Gracias a vosotros. A vosotros.